Donde analicemos esta situación con el licenciado Julio Talamonti. Por supuesto está con nosotros gracias a la tecnología. Licenciado, se habla de protocolos, se habla de algunas rutas que han cumplido con lo establecido, otras rutas que no lo han hecho, otras que están en negociaciones o en entablar diálogo, llegar a algún acuerdo por cifras, costo del pasaje, por supuesto también las medidas de seguridad sanitarias. Algunas tienen permisos por parte de algunas municipalidades y otras no, al momento de transitar en la ruta. ¿Qué pasará el próximo lunes? No lo sabemos aún, pero sí sabemos que ya la mayoría se prepara para poder aperturar el servicio con el 50% de su capacidad. ¿Cómo lo ve usted? Gracias, licenciado Axel Cardona. Un saludo para usted, para todos los televidentes de TN23 a esta hora. Bueno, este es un tema polémico. ¿Por qué le digo que es polémico? Precisamente por los elementos que usted acaba de mencionar. Yo creo que a todos nos queda claro que para una verdadera reactivación económica y para una verdadera reapertura gradual y parcial del país, para regresar a lo que conocíamos anteriormente como normalidad y con las reglas de ahora será la nueva normalidad, necesitamos como condición sine qua non que funcione el transporte público urbano y extraurbano. Pero es que aquí es donde está el problema, es decir, decir que va a funcionar al 50%, decir que se va a implementar medidas de bioseguridad, como la toma de temperatura por parte de los pilotos, no sé cómo lo van a hacer o si lo van a poner en un lugar fijo, el tema del desinfectante y otras cosas y el distanciamiento social, eso se dice fácil. Lo que pasa es de que ya existe un protocolo y es un protocolo bien complicado, ¿verdad?, que han hecho las autoridades de salud para la implementación del servicio del transporte urbano, pero todavía más polémico que eso significa lo que usted estaba diciendo en su alocución. Si funciona al 50%, aquí hay dos soluciones, es decir, es obvio que el precio va a aumentar, al menos temporalmente. Entonces las dos soluciones son, una, que exista una ayuda, un subsidio, ya sea al transportista, difícilmente lo dudo que lo quieran aceptar, o directamente en todo caso al usuario. Y la otra opción es el hecho que el usuario absorba ese costo, que entonces imagínese de qué estaríamos hablando. Definitivamente, licenciado Talamonti. Ahora bien, cuando hablamos de protocolos, hablamos también de un compromiso, no solo de parte del propietario o del piloto, o en caso del ayudante, si es que se mantiene esta otra plaza, sino también del mismo usuario, que acate los protocolos. Es que todo esto tiene que llevar un control, una verificación, una supervisión constante. Sí, ahí es donde está precisamente la clave, licenciado Cardona, porque, a ver, póngase por favor a pensar usted y sus estimados televidentes del noticiero ahora a esta hora de la tarde, ¿cómo van a ser los pilotos para controlar en una hora pico, 6, 7 de la mañana, 12, 1 de la tarde, 4, 5 de la tarde, para que en paradas tan problemáticas como la del Trébol, la 18 calle o cualquier otro lugar que se nos pueda ocurrir, no haya una estampida de personas que quieran subir al bus porque van a llegar tarde a su trabajo o porque quieren llegar temprano y de primero a su casa? Es decir, y ya una vez que los que están arriba de la unidad, ¿cómo los va a bajar? ¿Los va a bajar diciéndole que bajen? ¿Los va a bajar amenazándolos? ¿Qué es lo que va a pasar? El tema de que el guatemalteco tiene que tener una disciplina social, que esa disciplina social se va a traducir en salud para cada uno de los usuarios del transporte público y en salud también, al final de cuentas, para los demás usuarios. Hacer entender eso en las necesidades cotidianas es difícil, porque dígame usted si no, licenciado Cardona, ya el parque vehicular de autobuses parece insuficiente, además con lo que hay en las condiciones que están en un día normal, funcionando a la mitad de la capacidad, tampoco es que resulta, digamos, la mejor opción para transporte, aunque sí es la mejor opción para salud. Entonces la disyuntiva ahí es fuerte. Claro, licenciado, existen varias preguntas, pocas respuestas. Primero, la necesidad de trabajar definitivamente para llevar el sustento diario a la casa, los alimentos, a la familia. Segundo, la necesidad también del transportista de prestar el servicio, pero también obtener el dinero para poder mantener las unidades y que también le quede a él para su combustible y para su cuota diaria. También tiene familia, también tiene alimentación que llevar. Pero por otro lado también están los agremiados que están ahora solicitando, escuche usted, están solicitando los representantes del transporte exurbano reactivar el servicio, solicitando 36 millones de quetzales, ojo con esto, trimestrales para paliar la situación. Está Carla Mejía con esto, licenciado, y vuelvo con usted. Adelante, Carla. Así es, gracias, buena tarde. Desde hace 6 meses, cuando se dio inicio con la pandemia en nuestro país,
se dio a conocer por parte de las autoridades que quedaba suspendido el transporte urbano y extraurbano. Desde hace algunas semanas ellos están haciendo reuniones para poder activar este servicio. Y el jueves durante la tarde hubo una reunión por parte de los representantes de las unidades del transporte extraurbano, donde hicieron varias peticiones. La solicitud de 36 millones de quetzales trimestrales para poder paliar la situación de todos los requerimientos que los programas de bioseguridad están exigiéndole a todos los transportistas a nivel nacional en cuanto al transporte extraurbano. Esto servirá, como reitero, para poder cubrir todos los gastos que tenemos que incurrir todos los transportistas a nivel nacional. Por otro lado, se estuvo platicando también sobre el tema de un subsidio. En el caso del transporte extraurbano, fuimos muy claros que preferentemente nosotros no requerimos un subsidio dinerario. Nosotros lo que estamos solicitando, le planteamos el día de hoy al señor ministro, es que el gobierno se haga cargo de cubrir directamente el pago del combustible de todas las unidades del transporte por un término de 12 meses. También solicitamos que el transporte extraurbano sea exonerado del impuesto del IVA. Para este día tienen contemplada una reunión con las autoridades municipales para solicitar que se eviten las paradas de los buses extraurbanos que van hacia el occidente del país en los lugares conocidos como el Trebolito y la 41 calle. Además, que eviten de estar cargando pasaje en las rutas de la calzada Roosevelt y la San Juan, pero estas medidas se estarán platicando este día. Para la solicitud que hicieron este jueves durante la tarde, la respuesta podría ser para mañana viernes, según lo que nos comentó Carlos Vides. Con este reporte yo continúo con ustedes en el set principal. Muy bien, gracias Carla Mejía. Licenciado Talamonte, ¿escuchó usted esto? 36 millones para sufragar algunos gastos de implementación. Luego combustible para 12 meses. Y aún así los 10 quetzales de pasaje, pues que también está en juego. Bueno, hay muchas situaciones. Por eso le digo, hay más preguntas que respuestas. ¿Cómo lo analizan ustedes? Sí, licenciado Axel Cardona, con estas condiciones, yo le diría que la intencionalidad de venir y reactivar el transporte público urbano para el próximo lunes va a quedar solo en eso, en intención. Porque en la práctica es que el gobierno consiga primero esos 36 millones. Aparte están pidiendo apoyo con combustible, apoyo con los insumos, por ejemplo, como el jabón gel. Y encima de todo, el aumento del pasaje a los 10 quetzales, yo creo que ahí definitivamente los transportistas van a tener que renegociar esta situación. Es decir, esto es insostenible. Imagínese usted, licenciado Cardona, una persona que utilice 2 autobuses para ir a su trabajo y 2 autobuses para regresar a la casa, significa que va a gastar 40 quetzales. Y si en la noche le suben el precio a esta situación y en lugar de 10 cuesta 15 o 20 y los días domingos, ¿qué va a pasar? No, esto es absolutamente inviable, insostenible e imposible. Si hasta el día de hoy los guatemaltecos se han sabido transportar a través de cualquier otro medio que no sean los autobuses, creo que van a seguir eligiendo ese cualquier otro medio, sea el que sea. Ahora bien, licenciado, hay algunas rutas que ya pues habilitaron el servicio, cumpliendo con los protocolos de seguridad sanitaria, es decir, toma de temperatura, distanciamiento físico dentro de las unidades, utilización del gel, la mascarilla, divisiones y todo esto, todo lo que significa pues la seguridad sanitaria. Bioseguridad. Y no pidieron esto, lo hicieron con sus propios recursos, pero ¿qué pasa con el transporte extraurbano? Es totalmente distinto en algunas rutas, es decir, el subsidio, ¿qué pasa con el subsidio que piden? ¿Se le está dando o no se le está dando subsidio? Esa es otra de las preguntas también. Bueno, con el tema del subsidio han quedado claros los transportistas que son 8 años al menos que no lo han recibido. Pero es que también tienen que ser un poco más flexibles en esta situación, licenciado Cardona, porque, a ver, pongámonos a pensar, el transporte público es un servicio esencial, sí lo es. ¿Quién pierde? Pierde el Guatemala. Pero también pierden ellos, pierden los transportistas, porque esas unidades no están funcionando.
esas unidades no están produciendo. Y entonces esto pues termina estando ahí tirado. Entonces yo creo que también al final de cuentas hay que llegar a una solución ecléctica, es decir, un poco de lo que ellos piden, no todo, y un poco de lo que necesita también el guatemalteco común, el usuario, porque es que esto me parece al final de cuentas también desproporcionado. No sé si la economía del guatemalteco, tan golpeada como está en este año 2020 por la pandemia del COVID-19, alcance para sostener un incremento de estos. Particularmente pienso que no. Ahora bien, ¿usted cómo ve el escenario para la próxima semana, licenciado Talamonti? Porque existe la necesidad, usted lo dijo muy bien, de ir a trabajar. Hay muchos guatemaltecos que están desempleados, necesitan ir a buscar trabajo, se necesita llevar el sustento diario a la casa, existen problemas económicos en todos los hogares y obviamente también el transportista necesita prestar ya el servicio para generar también recursos para su hogar y el empresario necesita también reactivar su servicio para poner en marcha la inversión. Entonces, hay muchas preguntas. ¿Cómo se ve el escenario? El escenario se mira caótico, el escenario se mira complicado. Yo solo le recuerdo algo, licenciado Cardona, y a todos los televidentes que no me dejarán mentir. Siempre el tema del transporte público, cuando se han dado incrementos, ha terminado siendo una situación de protestas, una situación de brotes de violencia. Quiero recordar, por ejemplo, lo que se dio allá en el año 94 con el tema del estudiante universitario Alioto López Sánchez, es decir, fueran varias jornadas en las cuales hubo violencia en las calles por este tema. Entonces, yo no sé si al final de cuentas eso es lo que pudiera eventualmente llegar a pasar hoy en estas circunstancias. No lo creo porque la prohibición, al menos por temas de seguridad, es no poder reunirse para manifestar. Pero es que tampoco creo que vaya a ser viable y que muchas personas vayan a utilizar el transporte público en esta circunstancia. Y recordémonos también otra cuestión, es decir, una vez que cada unidad empiece a salir, cada vez que esta unidad empiece a funcionar, ya van a estar también los extorsionistas de las pandillas pidiéndoles obviamente el impuesto, como ya siempre lo han hecho. Entonces, aquí se reúnen muchos elementos en un caldo de cultivo perfecto para un conflicto en el tema del transporte. Bueno, definitivamente, licenciado Talamonti, este es un tema de interés nacional, es un tema necesario de abordar. Son varias semanas, usted lo ha dicho, de diálogos, de mesas técnicas, de reuniones, pero existe siempre algunas situaciones complicadas que no dejan que se reactive ya el servicio. Primero, lo vimos pues también aquella manifestación de unidades allá por el SEGMA, donde solicitaban pues ingresar, de alguna manera pues no todos los autobuses que han presentado tienen todos los protocolos, algunas rutas sí han cumplido con los protocolos, otras rutas aún no lo han hecho porque también se necesita de una inversión. Y bueno, al final de todo, como siempre lo hemos dicho, el afectado es el usuario, el guatemalteco de a pie. Sí, licenciado Axel Cardona, eso es lo más lamentable y eso es lo peor. Al final de cuentas, aquí en Guatemala ya se ha vuelto más que una tradición, una costumbre. Siempre cuando hay alza de cualquier producto, el que termina siendo el más afectado es el usuario. En este caso, el usuario del transporte público. ¿Por qué? Porque es que también las unidades no son unidades de lujo. Es que también las unidades no son 100% seguras. Y es que también las condiciones en las que estas unidades viajan, pues no dan como para pensar que, wow, usted va a poder costear, aparte de la parte económica, pues con un incremento de estos porque está viajando en un transporte de primera línea. Esto nos lleva a pensar en algo, licenciado Axel Cardona, que así como se necesita mucha reingeniería en varias partes de los servicios que se prestan a los guatemaltecos, es evidente que se necesita también para el transporte público en general, porque al final de cuentas, si lográramos tener sistemas tan buenos, tan modernos, tan seguros, tan eficientes y obviamente subsidiados también, pero ahí se mira ese subsidio, cómo se emplea, como el que usa el Transmetro, entonces diferente sería, pero mientras tanto la situación inclusive es caótica, o sea, ¿cómo voy a decir, le voy a cobrar 10 quetzales a alguien por ir en una chatarra? Definitivamente. Bueno, licenciado Talamonti, gracias por haber analizado este tema con nosotros, seguimos esperando a ver qué resultados hay para mañana, licenciado Talamonti. Las mesas aún están en desarrollo, las solicitudes ya fueron presentadas, los argumentos ya fueron expuestos, también fueron evaluadas las situaciones, los estudios se han realizado, los apoyos están, la necesidad existe y el usuario está esperando. Mañana le daremos a conocer el seguimiento a esto.